Hola hermanos, que Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Un día más que nos encontramos por este medio, pero agradecida con Dios porque permite que nos alimentemos de su palabra. Vamos a dar inicio a este tiempo. Señor Padre Celestial, queremos iniciar, Dios, por agradecerte. Agradecerte, Dios, por tu protección, por tu respaldo y misericordia, Señor. Porque a pesar de toda la situación que se está viviendo, Dios, hemos visto que tú y tu mano poderosa no nos suelta. Hemos podido ver, Dios, tus bendiciones. Y asimismo, Dios, te queremos pedir perdón, Padre Celestial. Perdón porque en medio de nuestras preocupaciones, Dios, olvidamos quién es nuestro proveedor. Olvidamos quién es nuestro Padre. Pero tú estás allí, Señor, reafirmándonos con tus bendiciones, que no dejas solos a tus hijos, Dios. Hemos visto tu mano poderosa, Dios, y tu amor inagotable sobre nosotros y sobre nuestra familia. Señor, gracias Dios porque solo en ti podemos encontrar esa paz y tranquilidad. Y sabemos que como tus hijos, Dios, saldremos victoriosos de todo esto. Padre Celestial, te queremos pedir, Dios, que seas obrando, Dios, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra parte espiritual, Dios, porque no queremos alejarnos de ti, Dios, y no queremos utilizar todo esto como excusa para alejarnos de tu palabra. No queremos alejarnos de tus caminos, Dios. En estos momentos es donde más queremos buscarte, Dios, donde queremos buscarte como familias, unidos en familias, Señor Jesús. Este es un tiempo, Padre Celestial, que pruebas a tus hijos, Dios, y queremos salir victoriosos y ganadores de esto. Así que, Señor Jesús, ponemos ante ti nuestra vida. Te agradecemos, te honramos, te glorificamos. Colocamos ante ti, Dios, el mensaje que viene a continuación, que sabemos que es de gran bendición. Sabemos, Dios, que nos hablarás por medio de él y nos darás respuesta, Dios. Sabemos, Padre Celestial, que tu palabra cae como bálsamo en nuestras vidas, Dios. Y sabemos, Padre de los cielos, que con ella trae bendiciones, Dios. Muchas bendiciones, Dios, para nuestras vidas, para nuestra familia, para las personas que nos rodean, Señor. Queremos agradecerte, colocamos nuestra confianza, nuestra fe en ti y sabemos que tienes planes maravillosos con todos nosotros, Dios. Te agradecemos, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, iglesia, amigos, familia, a esta celebración para glorificar a nuestro Dios, poder exaltarle, poder bendecirle y poder estar en este tiempo tan maravilloso como iglesia, poder saber de que tenemos un mismo sentir y un mismo parecer. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes que yo sé que va a ser de mucha bendición como lo es para mí, y vamos a iniciar con una pequeña oración dándole a Dios la gloria y pidiéndole que nos ayude, que abra nuestro entendimiento y que podamos ser buenos receptores hoy del mensaje. Padre amado, queremos darte gracias por este tiempo que nos regalas, Señor. Es una oportunidad maravillosa de poder reunirnos como familias, como iglesia, poder congregarnos, de poder saber, Dios, de que tenemos una oportunidad más, Señor, de poder, bendito Rey, escuchar tu palabra, Señor, y de poder, bendito Rey, darte gracias porque tú cuidas de nosotros. Hoy queremos presentar delante de ti este tiempo y en el nombre de Jesús te pido que podamos estar concentrados, enfocados en la palabra e impidiendo toda distracción que pueda querer robarnos este tiempo especial. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir una palabra con ustedes que he titulado Bendito confinamiento. Bendito confinamiento. Y quiero hablar basado en la palabra de Dios, y quiero iniciar contándoles o hablándoles de una familia que se encontraba aislada, ¿sí? En confinamiento debido a que en la tierra había una escasez tremenda, había una hambruna y había falta de oportunidades, ¿sí? Y era una familia que no tenía oportunidad porque estaba en el nivel más bajo de la escala social también. No tenían voz ni voto, ¿sí? No tenían cómo ganarse la vida. Y
esa gran hambruna que les decía se había extendido por toda la tierra y no tenían alimento. Esta familia estaba compuesta por una mujer y un niño. Tal vez alguna familia hoy se identifique con este mensaje y por estar en cuarentena, por la falta de oportunidad tal vez laboral, tal vez por no tener para las necesidades básicas como lo son el alimento, como son pagar sus obligaciones, ¿sí? Entonces vemos que en medio de todo este tiempo, de este momento que estamos viviendo, podamos decir bendito confinamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios está aquí, está en tu hogar. Y quiero que vayamos a la palabra, a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo número 8 al 16. Y nos habla de esa familia, y es la viuda de Sarepta, de Elías y la viuda de Sarepta, cómo Elías tiene un encuentro con ella. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta mujer vivía en Sarepta, ¿sí? Este pueblo está ubicado en Fenicia y era un pueblo pagano, era un pueblo donde se idolatraba a diferentes dioses. Pero sin embargo, en medio de esto, Dios le habla a esta mujer, a esta viuda, ¿sí? En medio de la idolatría, en medio de todo esto, Dios le habla, según el versículo 9. Ahora, no sabemos exactamente lo que Dios le dice a ella, ¿sí? Solo podemos ver que le dio una orden, ¿sí? Le dio una orden a esta mujer. Ahora, lo interesante es que esta mujer fue osada, fue atrevida, o se aventuró más bien, y se decidió a confiar, ¿sí? Elías, yo puedo decir que en este pasaje es tipo Cristo. Ahora le diré por qué. Ahora, el criar a un hijo, el criar a un niño, solo para ella ya era algo complicado, era algo difícil en sí. Cuando somos responsables de mantener una familia, a la familia, en tiempos como este que estamos viviendo a nivel de ciudad, de Colombia, a nivel mundial, en estas condiciones es aún más complicado, ¿sí? Porque se presentan algunas necesidades básicas y necesitamos suplirlas para nuestra familia. Ahora, pero yo creo que Dios tiene
sus ojos puestos en las personas que pasan dificultades, ¿sí? Y esas personas que han decidido confiar, así como lo hizo la viuda de Sarepta, ¿sí? Decidió confiar, decidió creer en lo que Dios le había dicho. Entonces vemos cómo Dios envía al profeta Elías a ayudar a esta mujer también, ¿sí? La envía a ayudarla. Y aquí esto me trae a memoria cuando la palabra me enseña de que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna, ¿sí? Dios envió a Elías a esta mujer para ayudarla. Dios envió a su Hijo para salvarnos, ¿sí? Eso es lo que Él dice, pero Él dice que debemos creer. ¿Para qué? Para tener salvación, para tener vida eterna. Ahora, había una gran hambruna que se había extendido por toda la tierra, por todas esas regiones. Y en esta ciudad pues no había nada y por consecuencia esta viuda ya no tenía que comer, ya no tenía comida para ella y para su hijo, ¿sí? Ella y su hijo estaban a punto ya de morir cuando Elías vino a ella, ¿sí? Llegó en el momento justo, en el momento oportuno. Pero Elías le dice, dame un vaso de agua. Y luego le dice, pero también te voy a pedir algo más, por favor, y es que me traigas una torta cocida, pan, ¿sí? Tráeme algo de comer. Pero Elías le promete algo aquí maravilloso, y es que si le da de comer a él, el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor le protegerá e impedirá que ella y su hijo mueran de hambre. Yo puedo ver una promesa maravillosa aquí para usted y para mí, para nuestra familia. Y es que si entregamos nuestra vida en obediencia al Señor, el Señor dice, yo no te dejaré y yo no te desampararé. Yo no te voy a dejar. El Salmo 132, versículo 15 dice, bendeciré abundantemente su provisión. Dios quiere bendecir nuestra vida, Dios quiere bendecir nuestra familia, Dios quiere traer provisión, Él trae provisión a nuestra vida. Él llegó a la vida de esta mujer con su hijo en el momento más complicado que estaban pasando y estaban a punto ya de morir. Tenía solamente un poco para preparar su última comida y poder disponerse a morir. Ahora, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer, vuelvo y repito, confió en que el Señor le proveería. Puso su confianza en Dios, ¿sí? Como había prometido el Señor. Y lo que hace es darle primeramente comida ¿a quién? Al profeta. Le dio el alimento, su última comida al profeta. La pregunta que surge es, ¿qué tienes tú para entregar al Señor hoy? ¿Qué tienes para entregarle al Señor en este tiempo, ¿sí? Que tú digas, es lo último que tengo y puedo entregarlo al Señor, confiarlo al Señor porque yo sé que el Señor va a hacer algo maravilloso. Cuando ella entrega todo lo que tenía, el Señor milagrosamente le provee comida para ella y para su hijo, ¿sí? Y esto sucede hasta que termina la hambruna, hasta que termina ese momento difícil que se estaba viviendo en la tierra de hambruna. El Señor le provee a esta mujer y a su hijo. Y yo creo que Dios está cuidando y cuidará de cada una de nuestras familias, ¿sí? En este tiempo de confinamiento, en este tiempo de cuarentena. Sí, Dios está allí para cuidarnos, Dios está allí para proveernos, para hacer cosas milagrosas. Es posible que usted en momentos o en algunas ocasiones se sienta desamparado, desamparada como esta viuda. Y sí, en algunos momentos nos hemos sentido así, tal vez solos, ¿sí? Nos hemos sentido desamparados, abandonados. Y tal vez en este momento usted diga, me queda en la cocina una libra de arroz. Me queda un poco de harina, como dijo esta mujer, ¿sí? Me queda poco en mi cocina. Tal vez es lo que pueda estar pasando en este momento en su casa. O tal vez diga, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar el arriendo? Para pagar los servicios,
o tal vez para pagar esa cuota que usted tiene en el banco, ¿sí? Para no quedar mal. Hoy quiero decirte algo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que un puñado de harina, una libra de arroz, es lo único que Dios necesita para hacer un milagro. Es lo único que Dios necesita para multiplicarlo, ¿sí? Es lo único que necesita el Señor, ¿sí? Y lo vemos en la palabra. Jesús multiplicó 5 panes y 2 pececillos. Esto me lleva a recordar ese pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Esto lo dijeron los discípulos. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vemos en este pasaje, en esta multiplicación que hizo Jesús de estos 5 panes y estos 2 pececillos, ¿sí? Fue algo sobrenatural, algo milagroso. Y habla de 5,000 hombres. No se contaban en ese momento los niños y las mujeres. Entonces hablemos aproximadamente de 15,000 personas. Entonces Jesús con 5 panes y 2 pececillos alimentó una multitud. Y dice la palabra que sobró. Los discípulos dijeron: esto no alcanza para tantos, ¿sí? Pero Jesús dijo: repártanlo. E inmediatamente se dio el milagro. Entonces Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas, para hacer milagros, ¿sí? Dios lo que necesita simplemente es un poco de harina y un poco de aceite para hacer milagros. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios está haciendo cosas milagrosas en nuestras vidas y en nuestras familias. También me recuerda un pasaje allí en Segunda de Reyes, ya no con Elías, sino con Eliseo, porque Eliseo fue un hombre de Dios, también fue el discípulo de Elías, y recuerde que él recibió una doble porción del espíritu de Elías, y también hizo doble de milagros que hizo Elías. Y hay un pasaje allí en Segunda de Reyes, capítulo número 4, versículo número 38 al 44, cuando habla de cómo hay milagros que benefician a los profetas, ¿sí? Pero me interesa que leamos del versículo 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, el sirviente de Eliseo: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Es la misma experiencia que tuvo Jesús. Eliseo tuvo esa misma experiencia, ¿sí? De poder repartirle a 100 hombres, con 20 panes de cebada, hubo una multiplicación, ¿sí? Y dice que comieron y sobró. Pero en el relato de Jesús me llama la atención algo importante. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía esos 2 panes, esos 5 panes y los 2 pececillos? Según la palabra me dice que dio gracias por lo que tenía en su mano y por lo que oraba en ese momento para repartir a la gente. Dio gracias
lo repartió y alimentó a la gente, y dice la palabra que sobró comida. 12 cestas sobraron, llenas. Lo vemos también en Reyes con Eliseo, algo similar. Alimenta a 100 hombres con 20 panes de cebada, pero el Señor nos dice hoy, como dijo Eliseo, comeremos y sobrará. Esto es una palabra que demanda de nosotros fe. Esto es cuestión de fe, de creer, así como dijo Elías. Y dice la palabra con Elías allí, y le sobró conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Dios. Esto es cuestión de creerlo, de confiar en que Dios puede hacer grandes cosas con muy poco, ¿sí? Dios no necesita mucho para hacer grandes milagros. Entonces, esta mujer confió en la palabra del profeta Elías. Decidió compartir lo poco que tenía. Y cada vez que miraba la tinaja de harina y la vasija de aceite, milagrosamente siempre quedaba más. Siempre había, nunca se escaseó, nunca faltó en esa vasija, en esa tinaja, el aceite ni la harina. Ella demostró tener una gran fe. ¿Cómo está nuestra fe en este momento ante la situación que se está viviendo? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en que tenemos un Dios que no nos desampara ni nos deja? En un Dios que trae provisión a nuestra vida. Lo que tienes es suficiente para Dios multiplicarlo. No sé cómo estés ahora en tu alacena, en tu cocina, pero si tú confías y crees, yo sé que Dios puede multiplicarlo, porque estoy seguro que en medio de esta cuarentena estamos viendo milagros como nunca antes. Como nunca antes estamos viendo milagros, porque tenemos el alimento, tenemos la provisión, tenemos en abundancia. Yo puedo creer que tenemos en abundancia. Yo puedo confiar de que Dios me está dando en abundancia. En algún momento de mi vida, cuando nos casamos y tuvimos a nuestro hijo, en algún momento llegamos a nuestra casa y no había nada de alimento. Y mi esposa me dice, solamente hay un poquito de bienestarina. Y yo le dije, pues prepárele eso al niño. Y ella siempre cuenta esto y dice, yo lo que hice fue renegar y decir, ¿y qué? ¿Un poquito de harina para qué? Pero yo lo único que le dije fue, dele gracias a Dios y vaya y prepárele eso al niño. Y ella preparando eso en la cocina, Dios envió a su ángel y envió provisión para esa noche. Ella aprendió una lección con esto. Y yo le doy gracias al Señor porque nunca ha faltado la bendición en nuestra casa. Y estoy seguro que en esos tiempos de cuarentena, en tu casa están sucediendo milagros extraordinarios. Hay multiplicación. Estamos viendo la mano de Dios. En el versículo 13, el profeta Elías le dice algo a la viuda y le dice no temas. Le dice el profeta Elías a esta mujer viuda de Sarepta, no temas. Le dice el profeta, dame de comer primero a mí. No tengas temor, dame primero a mí y después vas a comer tú y tu hijo. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no nos pide sin antes darnos sus promesas. Dios no te pide a ti sin antes revelarse a ti, sin antes darte a conocer sus promesas. El Señor no exige nada, mi hermano, no exige más de lo que promete dar. ¿Sí? Dios es fiel, Dios es bueno. Ahora, esta mujer hizo lo que le había dicho el profeta Elías, según el versículo 15 y 16. ¿Sí? Ella hizo lo que el profeta le dijo, versículo 15 y 16. Ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina, ojo con esto, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. No escaseó. ¿Qué hizo Dios? Dios honró la fe de esta mujer.
ella recibió la bendición divina, conforme a la palabra del Señor. Si tú tienes fe, todo se va a hacer conforme a la palabra del Señor. Y va a haber esa bendición divina en tu vida, en tu familia. Era una mujer en medio de una nación pagana, como decíamos al inicio. Que en medio de esa nación pagana lo que hace es descubrir que la obediencia a la palabra de Dios es el camino para vivir una buena vida. Es lo mejor que puede decidir cualquier persona. Dios proveyó milagrosamente para esta mujer que no era israelita. Y ella, en un acto de fe, en la palabra de Dios, entregó toda su vida. Entregó todo lo que tenía. Y como consecuencia, no faltó la bendición en su casa. No faltó la bendición en su casa. ¿Qué nos pide Dios a cada uno de nosotros? Dios nos pide entrega. Dios nos pide consagración. Él pide nuestra vida consagrada, que confiemos en su promesa día a día. Esto es día a día. No te afanes por el mañana. No te preocupes por el mañana. Esto es día a día. Hay una promesa de Dios. Así que démosle gracias a Dios por este día que estamos viviendo, que estamos disfrutando. No nos preocupemos por qué vamos a comer mañana. No, vamos a vivir día a día de acuerdo a la promesa de Dios, porque el Señor satisfará nuestras necesidades básicas y la de nuestra familia. Él va a satisfacer todas esas necesidades. Que podamos declarar como el salmista, del capítulo 71, versículo 6. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Yo creo que es tiempo de alabarle, de agradecerle, porque Él está cuidando de nuestra familia en este tiempo. Por eso te digo, bendito confinamiento. Estamos viviendo la bendición de Dios. Estamos aprendiendo de que dependemos del Señor, que no es con fuerza, sino con su Espíritu. Así que es maravilloso ver de que Dios está obrando de una manera milagrosa, con proezas, prodigiosa en nuestras casas, de cómo se está multiplicando la provisión que tenemos en nuestra casa. Se está multiplicando. No va a faltar, mis hermanos, la provisión en tu hogar. Solamente confía, cree en esta palabra, y Dios va a hacer grandes cosas. Y Él va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. Él te va a bendecir de una manera maravillosa y milagrosa. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él está cuidando y seguirá cuidando, no solamente en esta cuarentena, sino en todo tiempo, aquellos que tienen una vida consagrada y entregada al Señor. Así que quiero consagrar lo que tienes en casa hoy. Quiero que consagremos todo lo que tienes hoy en tu casa. Tal vez tengas poco, pero vuelvo y te digo, con ese poco Dios puede hacer cosas milagrosas. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas. Así que le doy gracias a Dios por esta palabra y le damos la gloria a Él, porque Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y vamos a declarar la bendición. Señor, quiero agradecerte por la bendición que nos das, de poder confiar en tu palabra, de poder saber, Dios, de que tú estás aquí con nosotros. Y tu promesa es que tú no dejarás las familias y no las desampararás. Aquellos que confían en tu palabra, aquellos que confiamos en tu promesa, Señor. Gracias, Dios, porque yo sé que tú no vas a exigirnos más de lo que podemos dar, Señor. Y bendito Rey, hoy te pedimos que perdonen nuestras faltas, que perdonen nuestros pecados, que perdonen nuestra incredulidad, Señor. Si hemos dudado, hoy te pedimos perdón y pedimos que nos ayudes, Señor, a que nuestra fe se fortalezca, Señor. Gracias, porque hoy esta palabra me anima, me levanta, Señor. Y saber, Dios, de que lo poco que pueda tener en mi cocina, en mi alacena, Señor, bendito Rey, si yo lo entrego a ti, Señor, lo consagro a ti, consagro mi vida, Señor, tú lo vas a multiplicar.
Yo creo esta palabra, Señor. Creemos esta palabra y la tomamos para nuestras familias. Tómala, iglesia, toma la familia para tu vida, para tu casa. Y Dios va a hacer grandes cosas. Así que declaramos esa bendición. Y el Señor dice hoy y te dice a ti, familia, no temas, no temas. Entrega lo mejor de ti. Porque está el Señor allí para proveer. Está el Señor allí para multiplicar. Dios va a hacer algo extraordinario, Dios va a hacer milagros. Él está haciendo milagros en este momento. Y en esos tiempos que hemos estado en casa, hemos visto cosas maravillosas. Hemos visto cómo la provisión ha llegado a nuestra casa. Hemos visto cómo Dios ha usado a personas para bendecirnos, Señor. Ha usado amigos, ha usado a vecinos, ha usado, bendito Rey, a hermanos en la iglesia. Dios ha usado a muchas personas, bendito Rey, de nuestra familia para bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú eres el que coloca ese querer en esas personas y tú envías la bendición de una u otra manera, Señor. Así que te agradecemos y declaro que la harina no va a faltar, el alimento no va a faltar en tu casa, el aceite no va a faltar en nuestro hogar. Y declaro esta palabra, bendito Rey, que va a haber sobreabundancia, Señor, pero siempre te daremos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú envías tu ángel con la bendición. Y si el diablo se quiere oponer, en el nombre de Jesús lo declaramos vencido y derrotado, y le recordamos que él ya está condenado al lago de fuego y azufre, y que nada tiene que hacer para estorbar a la bendición que el Señor Todopoderoso quiere enviar a nuestra casa. Te damos las gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y declaramos tu presencia. Amén. Así que le damos gracias a Dios, porque esta palabra nos desafía hoy a seguir creyendo, a seguir confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que vamos a estar tranquilos, vamos a descansar en Dios. El Señor dice, confíen que yo ya vencí. El Señor ya venció por nosotros. Él ya lo dio todo por nosotros. Así que démosle gracias al Señor y quiero invitarle para que usted esté agradecido con lo que tiene. No se preocupe por lo que no tiene. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Jesús dio gracias por lo que tenía en su mano. Y lo que pasó fue que se multiplicó y lo repartió y sobró. Y esa promesa es para ti y para mí hoy. Quiero regalarte esto. Comeremos y sobrará. ¿Sí? Comeremos y sobrará. No va a faltar. Gracias, iglesia. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.